Sánate interiormente. Es un espacio dedicado para ti y tus emociones. Reconocerás claves, enseñanzas, estrategias en distintas temáticas de la psicología llena de bienestar. Ahora te invito a escuchar esta reflexión, pero sobre todo te doy la bienvenida. Hola chicos y chicas de Sanate Interiormente. Para mí siempre es un placer tenerlos aquí, poderlos acompañar en cada uno de estos episodios del podcast. Y como siempre me encanta decir, tenemos a grandes invitados y hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña Marisol desde México, así que vamos a hablar mucho acerca de una temática súper chévere e importante que es la sana alimentación. Así que bienvenida Marisol a este espacio para aquí, para conectarte con todos los que estamos presentes. Muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, yo feliz de estar aquí con ustedes, aquí con tu audiencia. Y pues bueno, mi nombre es Marisol Sandria. Yo soy nutrióloga que me contabas el otro día que, bueno, allá en nutricionista, nutrióloga aquí en México. Entonces, Sí. es lo mismo. Estoy haciendo actualmente una maestría en nutrición y salud en la universidad, bueno, en línea en la Universidad de Valencia en España. Y bueno, tengo varias certificaciones y especialidades, pero lo que más me apasiona y más me gusta, bueno, bueno, la psiconutrición es una de ellas, el acompañamiento a trastornos de conducta alimentaria, nutrición materno-infantil. Y bueno, dentro de esas son como mi pasión, o sea, es lo que más me gusta, el poder acompañar sobre todo a jóvenes y a mamás o futuras mamás, o sea, como que, porque sabemos que la nutrición, justo como lo dices, es un tema integral y la nutrición con la psicología es un temazo, o sea, es súper importante con que llevar esas dos cosas de la mano y qué mejor que hablar de este tema el día de hoy. Así es, qué chévere tenerte aquí. Y bueno, la verdad es que cuando uno habla de todo este tema de la salud mental, uno debe unir mucho la salud mental con la salud física. Y por eso creo que en el podcast faltaba un episodio que se hablara mucho de la salud física y ya hoy precisamente lo vamos a hablar a continuación. Entonces, quiero como hacer como este abrebocas y es como, ¿qué sería chévere reconocer según tu perspectiva, según tu experiencia? Tú nos podrías decir acerca de, para ti, qué significa esa sana alimentación. ¿Qué sería eso para ti? Perfecto, pues muchas gracias. Muy buena pregunta para iniciar. Y yo creo que la sana alimentación, más allá de lo que mucha gente cree que es como un tema de restricción o una sana alimentación es un tema como de prohibiciones, o sea, de que entre más sana eres, como que menos cosas tienes que comer, o entre más sana eres, como que tu despensa o tu alacena se tiene que ver de cierta u otra manera, o tienes que gastar más, o tienes que verte de una u otra manera, ¿no? Pero al final, para mí, o sea, una sana alimentación es aquella que no te haga sacrificar otra área de tu vida. Y una sana alimentación también evidentemente tiene muchísimo que ver que lo que nos alimenta no solamente viene de los alimentos propiamente, o sea, valga la redundancia, como viene de todo aquello que escuchamos, que vemos, que pensamos, que nos nutre de todas las maneras, ¿no? Y la sana alimentación como definición podría ser aquello que se adapte a lo que tú necesitas en cada etapa de la vida y como que reconocer que pues cada persona, al ser único e irrepetible, de la misma manera, fisionómicamente, también somos así, o sea, como que cada célula de, de nuestro cuerpo requiere de algunos, de algunos requerimientos específicos que a lo mejor a otra persona no le servirían. Y, por ejemplo, también hablando de psicología, por ejemplo, psiconutrición, en esta como haciéndolo, tenemos que tener bien en cuenta que al final, pues sí, el ser humano se compone de varios aspectos, desde lo psicológico, lo emocional, mental, emocional, y por ejemplo, físicamente, obviamente. Entonces, como que todo esto, buscar el equilibrio, que es a veces difícil, pero como que en la medida en que nos vamos conociendo nosotros mismos, también es mucho más fácil llevar una sana alimentación, porque vamos viendo, ok, de que esto me cae bien, esto no me cae bien, esto es sano para mí en esta etapa de mi vida, o esto es sano para mí porque justo no sé, esta emoción que estoy sintiendo, y está comprobado científicamente que la alimentación muchas veces puede ser como un confort,
a través de la comida, por ejemplo, de con lo que comemos, depende del estado de ánimo que tenemos y todo. Entonces, como una sana alimentación sería eso, como los requerimientos o las necesidades que tú necesites en cada momento de la vida, en cada etapa de tu vida y en las circunstancias en las que estés pasando exactamente. Algo que no te quite la paz, algo que no te reste como, o sea, una alimentación sana es aquella que también se adapte a tu vida, o sea, que no tú te tengas que sacrificar y adaptar a una alimentación. ¿Me explico? Claro, claro. Y es como a Que veces sea la gente lo viable. puede llamar. Claro, y es verdad. Y eso a veces no lo pensamos. Ahora que lo recuerdo, no pensamos tanto. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno atiende consultas y uno se da cuenta un poco del ritmo de alimentación que llevan esos pacientes o esos consultantes, lo primero que uno identifica es, no, yo seguí la dieta de mi abuela de hace no sé cuánto tiempo. No, yo seguí la dieta de mi prima que le bajó no sé cuántos kilos. Y tal vez a mí me llega siempre la pregunta, pero si sigues la dieta de otras personas, ¿cuándo vas a darte cuenta de qué es lo que necesita tu cuerpo? Y tú lo acabaste de decir de muy buena forma. Eso depende de cada cuerpo, de cada organismo, porque somos diferentes. De qué bueno como identificar que verdaderamente somos personas con un cuerpo y un organismo muy distinto al otro. Ya puede que sea mi hermana, mi prima, mi sobrina, mi X persona, y sea una persona muy allegada, pero creo que cada organismo es distinto, ¿verdad? Exacto, tal cual. O sea, y de verdad como que más allá del organismo distinto que de por sí es, cada etapa de la vida o Ujú. cada día, siquiera cada segundo de tu día es diferente, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, desde un momento que a lo mejor dices, no, estoy en el tráfico y tengo estrés y a lo mejor dices, qué tontera, me duele la cabeza o no tomé suficiente agua, en ese momento tu cuerpo tiene ya necesidades y requerimientos distintos a los que tenía a lo mejor hace una hora que ni siquiera te dolía la cabeza. ¿Por qué? Porque un dolor de cabeza, por más simple que sea, llega ya a ser una inflamación, porque es un estado ajeno al que el cuerpo necesita como que combatir y necesita luchar para, pues, para mantenerte en equilibrio y que todo esté perfecto. Entonces, como que en esta lucha muchas veces se nos olvida o damos por hecho decir, ok, me duele la cabeza, no pasa nada, me voy a tomar una pastilla o tal, pero todo en Ujú. nuestro día como que tiene una relación con la alimentación y al final todo va a repercutir en nuestras emociones, en nuestro organismo y en nuestro metabolismo también. Qué bueno reconocer ese punto y que no se nos debería olvidar, súper importante. Mira que decías algo súper bueno también, que es ser seres biopsicosociales, porque en realidad eso es lo que somos. Seres biopsicosociales, tenemos claramente una cognición, tenemos unas emociones, tenemos una personalidad, tenemos todo un ser integrado en sí mismo. Y a veces nos olvidamos de que claramente eso incluye hasta los malestares gastrointestinales, eso incluye hasta los malestares de dolores de cabeza constantes y que a veces se asemejan a otra serie de enfermedades como depresión y ansiedad. Pero primero, ¿qué tal si revisamos un poco nuestra nutrición o nuestra alimentación? Que sería como el punto, creo que muy necesario a aplicar en nuestra vida. Creo que eso es súper importante reconocerlo. Y sabes algo, eso me recuerda mucho a como, y tú me dirás de pronto también desde tu experiencia, como cuáles han sido esos malos hábitos alimenticios que tú te has dado cuenta en el pasar de las consultas que han tenido la mayoría de las personas. No sé, tú nos comentarás. Pues hay muchos malos hábitos alimenticios y yo creo que no sé si como tal clasificarlo como mal hábito, pero algo que Sí. noto muy seguido con pacientes tanto, bueno, en consulta aquí en mi ciudad y tal, que doy consulta presencial, también doy consulta en línea. Y bueno, hay muchos países, hay muchas personas de todas partes del mundo que a veces me consultan y que la mayoría como que el mal hábito que primero como que sale a relucir en consulta es el hecho de tener una mala relación con la comida. O sea, el hecho de que justo estabas diciendo de, no sé, yo siempre les pregunto, como en la primera vez que nos vemos, es como que empiezo a escuchar, ¿no? Antes de yo preguntar y hacer mil preguntas, ¿no? Escucho, ¿no? Sí. Escucho cómo se expresan, ¿no? De que lo primero que muchas veces decimos es como, no es que la regué porque el domingo comí esto y entonces me arrepiento y entonces como súper mal o como súper poco saludable o es que como pésimo y como puras porquerías y empiezan como que con esas, o La sea, sin yo crítica. decirles nada, como que ellos empiezan a decir, ¿sabes? Como que es que no, como súper mal y es que aquí la riego porque comí esto y yo así de que espérate, a ver,
Le dije, aparte Claro, de, ok, la termino de escuchar o lo termino de escuchar. Y cuando termina yo le dije, a ver, ¿tú siempre has tenido esta relación con la comida o desde hace cuánto tiempo? ¿No? Y la mayoría de veces es un hábito que adquirimos desde chiquitos, o sea, desde cómo nuestros papás, ¿no? Nos enseñaron a comer, ¿no? Porque al final nuestros papás nos enseñan a comer, ¿no? Desde chiquitos, desde que primero estamos con papillas o con alimentación complementarias y con trocitos pequeñitos y después vamos como que nosotros decidiendo como que qué poner en nuestro plato y tal. Y entonces la mayoría de estos hábitos o estos malos hábitos vienen de casa, pero no significa que los papás lo hagan con la intención obviamente de hacer algo mal o de dañar, pero así nos han educado hace mucho tiempo. Entonces yo lo que les digo normalmente en consulta es, ok, ya sabes alimentarte, ¿no? Ya sabes qué es comer, qué es alimentarte. Lo que vamos a aprender ahorita es como reaprender a alimentarnos, ¿no? Porque algo que nos dijeron desde chiquitos, como de que, no, pues si no te terminas la comida no hay postre, o si no te sirves tal cantidad de verdura o de estas verduras, no puedes comer nada. O a lo mejor de chiquito era como mucho estas condiciones de si no te comes esto, no hay esto, o si no te acabas, no sales a comer. Entonces muchas veces como que el romper esos estigmas de esta comida es mala y esta comida es buena, es lo que más me cuesta y como que el peor hábito que veo a las consultas, que yo creo que nos pasa a todos, que me pasa a mí incluso, como que a veces, no sé, piensas en voy a una fiesta y hay, no sé, una tarta, un pastel, y que digo, ok, o sea, ¿cuántas rebanadas me van a dar? O sea, y todo eso que empiezas a pensar sin siquiera como decir, oye, no, o sea, no estoy consciente de lo que estoy pensando y viendo. Y muchas veces así clasificamos los alimentos como buenos y malos. Yo creo que ese es el peor hábito que he visto y que veo constantemente en los pacientes. O sea, como que el tener una mala relación con la comida, porque es el hábito, digamos, o el mal hábito más difícil de cambiar, o sea, porque es como ujú, empezar a ver los alimentos, como nutrientes y no verlos como alimentos buenos o malos, ¿no? Como esta clasificación que ya de raíz es como, no, esto está muy mal porque me comí, o sea, sin yo decir nada, a veces es como, no, es que me porté súper mal, o sea, me dicen así como, eso es lo que más me cuesta, o sea, como que el ver eso, porque al final a mí es como, claro, ¿y cuántos de nosotros nos escuchamos así? Yo me he escuchado así muchísimas veces, o sea, como el decir, a ver, ojo, o sea, que a veces me escucho y digo, a ver, no, los alimentos son alimentos y aportan nutrientes y nos sirven para diferentes cosas en el día a día, ¿no? Y qué es, importante es como, ese es digamos que el peor hábito que he visto, evidentemente, desde, o sea, el más grande, porque implica muchísimo más, o sea, porque afecta no solamente a nivel emocional, sino que también afecta nuestra relación con la comida. Y por más que queramos cambiar hábitos o iniciar un proceso de hábitos, no se va a poder porque psicológicamente no estamos haciendo como este clic con, ok, me estoy cuidando, ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy comiendo diferente? ¿O por qué tengo que clasificar los alimentos? ¿O qué es lo que me impide, no sé, si se me antoja un chocolate, porque psicológicamente estoy pensando en que eso está mal, ¿no? Entonces yo nada más como que me como mil cosas por evitar comerme el chocolate y al final me hubiera comido el chocolate desde el principio, no sé, un ejemplo así, claro. siento que es el peor hábito que me he encontrado. Evidentemente, sí te puedo hablar de hábitos como muy sencillos de pues, la falta de consumo de agua, ¿no? Que se nos olvida muy seguido, Ujú. o los malos hábitos de sueño, que yo creo que esos son muy importantes y a veces no les tomamos como la importancia adecuada en la nutrición, porque hormonalmente pues altera todo. Y ya, yo creo que esos podrían ser los peores Uf, que te y podría creo que decir. con eso uno podría decir muchos más porque creo que todo está conectado también. Si no unimos de pronto el de cumplir esas necesidades básicas de sueño, alimentación, como qué va a pasar con nuestra vida, cómo también va a estar tan afectada nuestra salud mental, porque de ahí viene todo. Y creo que una de las primeras preguntas que yo siempre hago en consulta es como, ¿y cómo está tu sueño y alimentación? Y lo pueden decir mis consultantes. Bueno, no, mi alimentación está bien, no, mi sueño está bien, no, mi alimentación no está tan bien. Y yo digo, bueno, empieza a consultar, empieza a trabajar sobre esas áreas. Ya porque, ¿cómo quieres que tu salud mental no esté tan unida con la física si estarán por siempre así? Somos seres integrales y ahí claro que va a estar también en la salud física teniendo mucha relación con la salud mental.
Y dijiste cosas muy, muy importantes que recalco. Una de ellas es que nos podemos convertir como en un ciclo y en un patrón, que es que primero digo, me critico y me juzgo, es que no debía haberme comido esto, cuando antes de juzgarme y criticarme, tenía que analizar de que todo está bien, de que la comida está bien, de que la alimentación es sana y saludable. Y cuando no lo es, ¿por qué no consultar? ¿Por qué no averiguar con personas que claramente sepan del tema? En este caso, como tú, que sabes del tema. ¿Por qué? Porque creo que esa es otra de las cosas que nos pasa, que seguimos a los demás, seguimos al otro, al primo, al amigo, y claro que el amigo y el vecino y todas las personas que tengamos alrededor no son los expertos en el tema, ¿ya? Y por eso terminamos dañando nuestro organismo en muchas ocasiones o vulnerándonos también como personas. Entonces creo que lo importante es como no seguir ese ciclo, no verlo como un patrón y está con que empecemos a amar la alimentación, como no verlo como tú decías, como algo bueno o malo. Son en sí la alimentación es algo bueno. Y si no lo empezamos a ver como de esa manera, desde esa perspectiva, todo lo vamos a etiquetar como malo. Ah, es que si no hice Exacto. esto, qué mal. Hay personas que llevan, por ejemplo, el registro de alimentación. Bueno, llevan el registro de alimentación. Ay, es que yo el martes no comí carne, un ejemplo. Ya me empiezo a etiquetar porque no comí carne, yo debía comer carne, o todo lo contrario. Me empiezo a criticar porque lo comí. Entonces, ahí vemos como que todo se convierte como en mal hábito, como en algo que no debería pasar. Me imagino que has visto muchos consultantes así. Sí, y realmente es como, a ver, ¿quién te dijo que está mal, no? Y a veces yo les pregunto como que, ¿quién te dijo que está mal o por qué está mal, no? Porque a veces llegan a la consulta y la primer plan de alimentación que les doy, lo que sea, se lo llevan a casa y empiezan así el primer día. Yo les digo, háblame si necesitas algo, ¿no? Y a veces como que da pena de que hablar y ya tal. Y yo Ujú. cuando me escriben de que es mucha comida. Siempre, siempre, las primeras veces que una paciente nuevo, un paciente nuevo me dice, es que es mucha comida y me da miedo, voy a engordar, ¿no? O ya inmediatamente la clasificación de esto me engorda y eso me enflaca, porque de verdad como que tenemos eso metido en el inconsciente muy Ujú. adentro y como muy constante, porque al final en el día a día lo vemos por todos lados, desgraciadamente, ¿no? Porque al final, pues es algo que nos han enseñado como desde pequeñitos, como de esa manera de ver las cosas y ahorita como que ya nos hemos dado cuenta de, hemos abierto los ojos a otras cosas diferentes, como que nos cuesta, o sea, porque tenemos como que esta etiqueta muy metida. Entonces, cuando doy planes de alimentación y, por ejemplo, la respuesta es como, no, es que con toda esta comida no es que voy a engordar, o sea, es que no está, me han dicho de que es que no estás entendiendo que mi plan de alimentación es para bajar de peso. Es que, o sea, como que estás mal, o sea, como de que, ¿qué te pasa como nutrióloga, no? Claro. Y a veces les digo, a ver, ¿por qué no lo intentas? ¿No? ¿Por qué no lo intentas? Porque muchas veces tenemos también esta como ceguera, ¿no? De decir es que un plan de alimentación es morirnos de hambre, ¿no? O un plan de alimentación es como, es normal que te duele la cabeza, es normal que te sientas sin ganas, es normal que te sientas como fatigada todo el día. Y no, o sea, hoy les digo que no es normal, no es normal y no debería de pasar así, o sea, no deberíamos de acostumbrarnos a de que, ay, pues estoy a dieta, me duele la cabeza, se me antoja todo el día todo y tengo hambre todo el día. No, o sea, no debería de ser así, no. Es como que el darle ese giro a nuestra mente de decir, ok, si con esto me siento saciada, es que al final ni siquiera yo, que conozco los requerimientos nutricionales de las personas cuando me los platican y tal, es como, ni siquiera yo te puedo decir qué tanto comer y qué tanto no. Si hoy no tienes hambre, evidentemente, pues no te vas a comer toda la porción, ¿no? Pero si tienes más hambre de lo que te mandé, pues evidentemente te comes más, ¿no? O sea, como que no significa que nos tenemos que estructurar a un plan de alimentación ni que una nutrióloga o nutricionista va a estar contigo toda la vida, digamos, acompañándote, para que, oye, no comas esto, oye, sí come esto, sino como el de verdad aprender o reaprender estos buenos hábitos que digo y reaprender a conocer, ok, qué es lo que mi cuerpo necesita y qué es lo que a mi cuerpo le funciona ahorita. Así es, qué gran punto. Sobre todo porque en muchas ocasiones somos de los que aprendemos desde la infancia, o sea, el aprendizaje por imitación es súper grande y súper claro, porque a veces seguimos los patrones de mamá y de papá. Es que si papá no comía a tal hora y a mí me gusta comer, entonces eso está mal, eso está bien, por eso viene la culpa. O yo cumplo lo que mi papá y mi mamá me enseñaron desde la infancia.
Ya, si se come esto, yo solamente me como esto y no hay otra cosa que no me coma. Ya, y eso sí que se aplica mucho en la vida. Y a la vez me hace pensar mucho como en esas cosas que vemos como verdaderas o falsas. Y hay una primera, y tú me dirás si eso es verdadero o falso, que es lo que hablan acerca de los hidratos de carbono. He visto algunas investigaciones, me he interesado mucho acerca del tema, pero en este caso tú eres la experta. Coméntanos acerca de si es verdadero de que realmente genera muchas ventajas en el organismo del ser humano. Perfecto, muy buena pregunta. Mira, no hay, eso sí como que en preámbulo de todo, spoiler, no hay una verdad absoluta en nutrición. ¿Por qué? Porque cada o sea, diariamente hay estudios científicos, al día más de 5.000 estudios científicos nuevos en cuanto a tema de metabolismo y digestión. O sea, imagínate eso, muchísimos, ¿no? Dios. Entonces, diariamente hay como una constante investigación y un constante crecimiento en muchos temas. Y en cuanto al tema del metabolismo, por ejemplo, en cuanto al tema de los carbohidratos es, bueno, uno de los principales macronutrientes. Tenemos tres, tenemos proteínas, grasas, o sea, o lípidos y carbohidratos. Y estos tres macronutrientes, en específico los hidratos de carbono en este caso, que hablamos de esto, los hidratos de carbono son los principales como los que nos van a aportar glucosa. La glucosa es la principal molécula de energía en nuestro cuerpo, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay varios ciclos metabólicos y varios procesos metabólicos, pero la glucosa es, digamos, como que el principal, eh, pues sí, como el principal aporte de energía en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, a nivel muscular, como que para que pensemos, respiremos, salivemos, todo necesitamos Para esta todo. glucosa, ¿ok? Entonces, un plan de alimentación basado en hidratos de carbono es necesario, sí, pero no, o sea, tendría que depender de muchos factores para yo decirte, oye, en este Muy caso bien. no es importante o en este caso Ujú. no te beneficia tanto. Por ejemplo, un ejemplo claro que ayer, por ejemplo, ayer tenía una pacientita que me decía, es que mi esposo, justo hablando del tema, mi esposo puede seguir el mismo plan de alimentación que yo si tiene asma, ¿no? Y yo le decía, pues Mm. no, o sea, tu esposo tiene o necesita otro plan de alimentación. Y aparte, por ejemplo, el tema del asma con los carbohidratos, es que si nosotros consumimos carbohidratos en exceso, los carbohidratos como tal van a producir dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono sabemos que hace que el sistema respiratorio pues al final trabaje más y esto produce, si hay un tema de asma o un, pues digamos, como que predispone a que la persona puede llegar a tener complicaciones asmáticas, ¿no? Ok. Entonces, como que todo tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, no hay como un verdadero o falso, no hay como, o Bien. sea, siempre hay como un depende. Yo siempre les pongo Ok. como depende de las personas y eso, pero no es malo. O sea, los hidratos de carbono son necesarios, 100%. Hay personas que evidentemente los tachan muchísimo, los tienen así ¿Ven como algo tachadísimos. feo? Exacto, como que le tienen una connotación negativa a estos carbohidratos y hay muchísimas dietas que, bueno, actualmente y desde hace muchísimos años se ha visto como dietas pues altas en proteína, altas en grasa, que a lo mejor eliminan o disminuyen muchísimo los carbohidratos. Yo te digo que evidentemente este tipo de planes de alimentación no son para todas las personas y sobre todo un plan de alimentación que no sea sostenible en el tiempo es muy difícil de mantener y al no ser, o sea, al no tener un mantenimiento, evidentemente, pues no tienes una buena relación con la comida y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, como que el plan de alimentación no tiene que ser algo sacrificado ni tiene que ser algo que dañe tu salud. Al final todo depende de la persona que lo requiera, ¿no? Muy bien, qué bueno saberlo. Bueno, hay también otro falso o verdadero que me llama mucho la atención, que tal vez algunas personas lo han dicho, que sí está bien o no está bien el de, en este caso, comer recalentados. ¿Saludable comer recalentados? Pues mira, de hecho, depende mucho de la comida que estamos recalentando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de temperaturas y grados de temperatura a cual, si nosotros sometemos un alimento, por ejemplo, ay, se me va la voz, si nosotros sometemos un alimento a altas temperaturas, donde a lo mejor su temperatura no de cocción no tiene que ser tan alta, evidentemente le estamos eliminando un poco los nutrientes que este nos puede aportar.
Pero hay estudios, por ejemplo, en cuanto al tema del almidón, que qué significa esto. El almidón es un carbohidrato que se encuentra normalmente por ejemplo, en la papa, en el camote, en algunas, bueno, en muchos alimentos, por ejemplo, el arroz, la pasta, etcétera. Es muy bueno, es muy buen alimento. Normalmente el almidón se digiere desde la saliva, desde la amilasa salival, que es una enzima que se encuentra en la saliva. Pero cuando nosotros recalentamos la comida, por así decirlo, por ejemplo, en este caso del almidón, que bueno, sabemos que cada uno de los alimentos que nosotros consumimos tiene N cantidad de nutrientes, muchísimos, o sea, tiene diferentes cantidad de macronutrientes, que son, te digo, las proteínas, las grasas y los carbohidratos, pero en este caso en específico, hablando de los carbohidratos recalentados, por así decirlo, se ha visto, se ha comprobado que cuando nosotros, digamos, guardamos un alimento, te digo, en base a cereales o carbohidratos, que refrigeramos y al otro día lo volvemos, lo consumimos o lo calentamos al otro día, este almidón se crea un almidón resistente. ¿Qué significa esto? Uno, es más difícil de digerir porque solamente se va a fermentar, no se digiere, no se absorbe como tal. ¿Y qué es el que se fermente? Se va a fermentar ya no se va a absorber en el intestino, sino que se va a fermentar al final en el colon. Y o sea, este fermentar o este proceso de fermentación significa que, digamos que empieza como a descomponerse, por así decirlo, en lugar de absorberlo, como que va a haber varios tipos de cantidad de procesos, pero lo que va a hacer un tipo de fermentación es que como que se inflama esta parte del intestino muchas veces y después lo eliminamos, ¿ok? Ok. Eso se ha visto que al final pues no, digamos, no pasa nada, no sé, o sea, no es que sea malo, simplemente que al final hay muchos nutrientes que nos absorben. En ese caso, por ejemplo, que se fermenta, ayuda a la producción de fibra, etcétera, etcétera, pero depende mucho de los alimentos que nosotros vayamos a recalentar. No tendría nada de malo, no tendría nada de malo, por ejemplo, en este caso del almidón, al hacerlo resistente, ayuda a que nosotros no absorbamos la cantidad de glucosa que nosotros podríamos, perdón, la cantidad de almidón que nosotros podríamos consumir si lo calentamos, o sea, y en el momento que lo hacemos lo consumimos, o sea, de hecho se ha visto, te digo que hay una mejoría porque no absorbemos el 100%, pero también depende de cada caso, depende de cada persona. Por ejemplo, si nosotros estamos calentando una proteína y de ahí la volvemos a recalentar, evidentemente igual hay nutrientes que, aparte que se va a secar, que una proteína, por ejemplo, pescado, huevo o pollo o carne, está compuesta en gran cantidad de agua, ¿ok? Entonces, cuando nosotros la asamos o la ponemos a asar desde la primera vez, se va eliminando la cantidad de agua, se va eliminando la cantidad de agua, se va haciendo más seca, físicamente la vemos más seca, pero también pues nos está aportando menos agua, ¿no? Menos aporte de agua con eso. No tendría nada de malo, o sea, a menos que nos pondríamos súper estrictos de que no se nos van todos los nutrientes y tal, pero realmente es que es muy difícil que consumamos el 100% de nutrientes, aparte de que hay algún proceso metabólico interno que se llama biodisponibilidad de los alimentos, que por más que el alimento tenga muchísimos nutrientes, en nuestro cuerpo se van a digerir solamente ciertas cantidades. Entonces no se va o sea, no se va a digerir así tal cual de que esto tiene 10 unidades de glucosa, vamos a digerir las 10. Es muy difícil. O esto tiene tantas unidades de vitamina C, vamos a digerir todo. No. Entonces, depende mucho de muchísimos factores, no tendría nada malo, de hecho ayuda muchísimo a la practicidad, ¿no? Y algo que les Ujú. podría decir es que nada más nos fijemos muy bien cuántos días dura la comida en refrigeración, ¿no? Por ejemplo, normalmente una comida pues habitual podría llegarnos a durar en refrigeración ya preparada hasta 5 o 7 días, ¿no? Entonces, lo ideal, lo que yo recomendaría y lo que yo normalmente hago es porcionar la comida, o sea, y congelarla, ¿no? Entonces, es mucho más práctico. ¿Por qué? Porque al congelar, digamos que hay como que paramos un proceso de descomposición, ¿ok? Al congelarlo dura mucho más tiempo, o sea, puede durar hasta, depende del alimento, hasta 6, 8 meses en el congelador. Y así cuando Sí. nosotros lo pasamos primero al refrigerador para romper o sea, antes de sacarlo como al aire libre, lo pasamos un día antes a refrigeración y al otro día nada más lo calentamos. Es mucho más fácil.
para no perder los nutrientes, pero realmente no tendría nada de malo. O sea, en ese Wow, verdadero falso, podría decir que igual depende, pero no tendría nada de malo. No, no tendría mayor problema el que nosotros recalentemos la comida. Creo que es más rica incluso, o sea, como que hay muchas cosas como sí, de que las típicas sopas y todo, que al final como se concentran los sabores y los nutrientes, ayuda a que la comida sea mucho más rica cuando la comemos al otro día, ¿no? Entonces, bueno, varía total, de muchísimos completamente. factores. Entonces, no, No, no eso tiene sí es nada de verdad. malo. Ok, qué chévere saberlo. Sobre todo porque lo primero que uno se imagina es, está mal, es que no debería uno comerse esto, o le hace daño, como lo decíamos al inicio, de colocarle siempre la etiqueta de esto está mal o esto está bien. Es que bueno saber de que en realidad también hasta depende, me imagino que del organismo de cada quien, y que tampoco Claro. vamos a comer recalentados todos los días. O sea, ya, eso sería Claro, y como no el tiene colmo. nada, o sea, no tiene nada malo realmente, o sea, como que te digo, al final la comida fresquita, pues, ¿qué pasa? Que estamos obteniendo los nutrientes, pero te digo, también depende, o sea, porque podemos cocinar en ese momento y en ese momento consumirlo o ingerirlo, algún alimento que ya, o sea, como lo metimos a tan altas temperaturas en ese momento, ya es que ya ni siquiera estamos absorbiendo tantos nutrientes como los que tendríamos que absorber, pero no, no pasa nada, o sea, realmente es muy difícil como llegar a una cocción perfecta y todo el tiempo tenerlo como tan estructurado de esto tiene que llegar a esta cocción porque si no se evapora el nutriente, no sé qué. Entonces, como que, vaya, es importante, te digo, que sea realista, un plan de alimentación, un cambio de Ujú. hábitos. Entonces, lo más realista, pues sí, obviamente a todos nos facilita el comer recalentados. Hay gente que no le gusta, cada quien, pero sí, ¿no? O sea, no pasa nada. Te digo, sí, solamente pasar por un buen proceso de conservación, pasar por un buen proceso o sea, al momento de pasarlo del refrigerador ya al momento de, digamos, guisarlo o hacerlo, también depende del proceso que estamos llevando. Entonces, varía muchos factores, pero no tiene nada de malo comer recalentado. Wow, wow, qué bueno saberlo. Ya me imagino muchas personas diciendo, súper genial, voy a comer recalentado cada vez que quiera. Y es la verdad, y eso está bien saberlo. Y mira que también otra de las dudas que comúnmente las personas tienen es acerca de las barras energizantes o energéticas. Estas solamente se deben comer en las mañanas y solamente deben comer las personas que, pues, que hacen ejercicio y las otras personas pues no, o no sé cómo sería esto. Por ejemplo, ese es un mito muy común, igual con el tema de, por ejemplo, Ujú. la proteína en polvo. Me imagino que las barras energizantes te refieres a las que son altas en calorías y altas en proteína, a lo mejor, ¿no? Sí. En este tipo de barras, bueno, igual, todo depende de la persona. Imagínate a una persona que está trabajando en la noche, en un turno de noche y que a lo mejor es policía, bueno, aquí se dice policía en México, no sé si igual se diga Sí, policía, total, a sí, lo mismo. perfecto. Ok, que esté trabajando de policía en la noche y ¿cómo le vas a decir? No, no te comas eso porque no necesitas energía, porque no necesitas estar despierto y porque no necesitas cenar. Evidentemente vas a decir, ok, lógico, ¿no? Ujú. Eso es lo que Claro. pasa. Cada caso es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir que para una persona que a lo mejor tiene muy, o sea, no sé, depende de la barra de proteína, también la barra energética o energizante, porque hay barritas que a lo mejor tienen porciones de cafeína elevadas o porciones de inclusive teína, hay muchos que tienen té verde y entonces eso muchas veces altera el sistema nervioso central y eso evita, por ejemplo, que puedas tener como que un buen ritmo de sueño, un buen hábito de sueño, te interrumpe un poco el proceso del ritmo circadiano. Entonces, bueno, depende de muchos factores. Hay personas que les da taquicardia, entonces para ellos no va a ser bueno, ¿no? Ni en la mañana ni en la noche, ¿no? Entonces, hay Total. personas que, por ejemplo, la barrita de proteína, ¿qué es lo que nos puede aportar o qué es lo que nos puede ayudar? Puede ser como un snack o un complemento de una comida, o muchas personas a lo mejor es que les ayuda, como, oye, la verdad no me da tiempo de desayunar y no me da tiempo de cargar otra cosa y mi facilidad es a lo mejor para ir a hacer trámites ahí, a estar horas paradas sin hacer nada, pues no se me es práctico ir a comer, entonces me voy a comer mientras esto para que aguantara a la siguiente comida. Depende de cada quien, pero no tendría nada de malo que lo consumamos en la tarde, en la noche, depende de cada persona, de cada organismo y para lo que sea. O sea, no pongamos igual lo mismo, como que no le pongamos más peso a las cosas que ya propiamente lo tienen, o sea, como que más peso a qué me refiero, como que al momento de consumirlas, muchas veces pensamos, no, es que hoy no hice ejercicio, entonces no me la merezco.
o no hice suficiente o no caminé suficiente, entonces no necesito estas calorías. Pero si se me antojó, o sea, a lo mejor es como mi postre, o sea, a lo mejor no tengo hambre de otra cosa y me comí esto, o a lo mejor es que fui al cine y en lugar de comerme unas palomitas porque no se me antojaron, traía esto en mi bolsa y me lo comí, o sea, como que hay que ser también flexibles y pensar en que cada persona es distinta, cada requerimiento es distinto y no tiene nada que ver como que si consumirla en la mañana o en la noche, lo único es que te va a dar más energía. Y entonces al tener más energía, pues evidentemente tienes esto como de todo el día para poderla ocuparte en cosas que te vayan a ir desgastando esa energía para llegar y poder descansar bien, ¿no? Claro, 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 tiene mucha relación también con el sueño y saber también de que el ciclo de sueño es súper fundamental, o sea, es súper sano llevar siempre como la rutina adecuada para poder descansar de buena forma y que es muy probable que si estamos consumiendo estas barritas no las utilicemos ya cuando nos vayamos a dormir, porque claramente no tendría sino el efecto todo contrario, o sea, el de tener mucha más energía, el querer hacer muchas cosas. Es como a veces las personas dicen, no, a mí una taza de café me genera, pues nada. Y hay otras que verdaderamente una taza de café es lo peor. Justo. Justo eso iba a decir, justo eso iba a decir, hay personas, por ejemplo, que tienen o que viven con diabetes, un ejemplo, Sí. entonces que viven con diabetes y que dicen, no, es que a mí un vaso de refresco, de lo que sea, no me aumenta la glucosa en sangre y no pasa nada, pero hay personas que inclusive una fruta le puede aumentar la glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque tu cuerpo reacciona, porque también hay sensibilidad de nutrientes, o sea, tu cuerpo es sensible a unos nutrientes más que a otros. Entonces, pues podría variar. Hay personas que dicen, no, es que como típico cuando los niños dicen, no, es que no les des dulce porque se van a poner inquietos y van a andar brincando y ya se tienen que dormir. Pues así pasa a lo mejor cuando somos grandes que decimos, oye, es que me comí este chocolate y ando así con el ojo abierto toda la noche, o a lo mejor me comí este chocolate y este café y este todo, o sea, que a mí me ha pasado cuando estoy en temporada de exámenes, que pues son las 5 de la mañana y yo sigo tomando tazas de café y me muero de sueño, ¿no? Entonces, pero digo, de Ujú. que pues es que cada cuerpo funciona de manera diferente y es importante como honrar esas señales, o sea, como decir, ok, si a mí la barrita de proteína me da energía, pues me la consumo en la mañana, si a mí la barrita de proteína pues puede ser, me da sueño o se me antoja en la noche, pues junto con mi tacita de leche o lo que sea, pues depende de cada persona, ¿no? Depende para qué la quieras, por qué quieres una barrita de proteína, por qué se te antojó. Hay que investigar más a fondo, ¿no? Más a profundidad. Me encanta eso que acabas de decir porque es súper necesario. Como evaluarse a sí mismo y aplicar un poco de introspección, mirarse su cuerpo, mirar también cómo está ese organismo, cómo verdaderamente estamos como seres humanos y buscar la ayuda necesaria. Eso es súper necesario también. Entonces creo que Exacto. cuando llegamos a este punto y voy a hablar de esa última pregunta de falso verdadero, es una que también muchas veces hay personas que pues me hacen esta pregunta y yo me quedo como, ¿será que sí o será que no? ¿Que está bien comer entre comidas? ¿Esto es falso o verdadero? También depende. Yo sé que digo mucho depende, pero depende. Pero es O sea, ¿por verdad. qué? Porque, por ejemplo, uno, no está mal, o sea, no está mal comer entre comidas, pero dos, no es necesario. O sea, si por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con comer entre comidas? Normalmente, nuestro cuerpo cuando consume cualquier alimento tarda 4 horas en volver a bajar, digamos, como que la glucosa a niveles basales a los que estabas en estado de ayuno, ¿no? 4 horas. Entonces, Mm, imagínate que son las 7 de la noche, como ahorita, son las 7 de la noche aquí en México y pues yo ahorita ceno algo, tardo normalmente 4 horas a que mi cuerpo vuelva a estar en estados basales de glucosa y de insulina, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Si vuelve a estar en estados basales, pues está en estados bajitos. Si yo me tengo que activar, si yo tengo que hacer otra cosa, o sea, a las 4 horas, pues a lo mejor yo necesito comer más, porque ya mi cuerpo va a empezar a agarrar de otras reservas y va a empezar a activar otras vías metabólicas para poder obtener esa energía que mi cuerpo necesita en ese momento, ¿no? claro. Entonces, bueno, varía de muchísimos factores, depende de muchísimas circunstancias. Por ejemplo, una persona que vive con diabetes sí es recomendable, evidentemente, ¿para qué? Para que los picos de glucosa y los picos de insulina no sean tan prolongados y que cuando cada que comamos, como que no mantengamos tanto tiempo en hacer una comida y la otra. También, por ejemplo, una persona que tiende a tener como ayunos muy largos por el tema de que a lo mejor está trabajando o que a lo mejor no tiene tiempo de darse como que su tiempo de comer, es bueno que esté como, en lugar de estar picando cualquier cantidad de cosas, como que tener una comida en medio
que diga, ok, me llevo mi fruta, me llevo mi yogurt, o me llevo mis almendras, mis nueces, mis frutos secos o mi barrita de proteína para comer en ese inter porque no me da tiempo de llegar a mi casa y entonces voy a comer más tarde, ¿no? Entonces depende de muchísimos factores. Hay personas, por ejemplo, también en que me dice Marisol, la verdad es que se me olvida o no la necesito, no es, o sea, no es necesario, no es como que si no la consumes te va a ir súper mal y vas a, o sea, no, ¿no? Me explico, Claro, depende de muchísimos factores, pero para nada es necesario. O sea, hay días que a lo mejor ni siquiera tenemos hambre, y eso es importante también reconocer, honrar nuestras señales de hambre y saciedad. El cuerpo es tan increíble y tan maravilloso que sabemos que, bueno, tenemos receptores y neurotransmisores en todos lados, ¿no? Pero, pero cada alimento detona en nosotros esta señal, pues o sea, como que un alimento y algo que nosotros ingerimos va a detonar algo que el cuerpo reaccione, no sé, como que un efecto, como sí, como una causa y un efecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo en este momento? O sea, a lo mejor si yo consumo esto, ya no voy a comer, ya no voy a llegar a comer con mi familia, con hambre, pues a lo mejor no me lo como, pero si ahorita tengo hambre, pues evidentemente comerlo, ¿no? O sea, como que no es malo comer entre comidas. También algo que sí no recomendaría es que estemos picando en todo el día, sino como que hacer propiamente nuestras comidas como muy conscientes, o sea, decir, a lo mejor puede ser que ni siquiera todos los días necesite esa comida entre comidas, ¿no? Porque hay días que tenemos más hambre que otros y es normal, ¿vale? Eso es normal y es importante como el reconocerlo, ¿ok? No significa de que, voy a comer mis 5 comidas diarias, a lo mejor hoy hice una, porque no me dio tiempo de más, ¿no? O a lo mejor hice dos. Sí es bueno que nuestros niveles de glucosa en sangre se mantengan como que constantes y que no haya como picos tan elevados de insulina y de glucosa, pero pues depende, cada día es diferente, o sea, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hormonalmente, cada día tenemos un proceso diferente, ¿no? Un proceso menstrual diferente, un ciclo menstrual diferente. Entonces, como que hay fases dentro del ciclo que a veces necesitan más comida, menos comida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay adipocitos, que son las células grasa, que o están modificándose, cambiando y alterando todo el cuerpo y la grasa, por ejemplo, cuando se necesita, como el cuerpo, te digo, es tan increíble, como que nos da esas señales de decir, ok, hoy quiero grasa, hoy se me antoja un chocolate, ¿no? Y entonces muchas veces decimos, no, es que estoy súper mal porque se me antoja un chocolate, pero el cuerpo es la señal que te da como de, oye, lo necesitas, ¿no? Dámelo porque yo necesito esa grasa que me va a ayudar a que todas porque la grasa es el principal precursor de hormonas, ¿no? Entonces, todas las hormonas se van a controlar de acuerdo a la grasa que tenemos y muchas veces, o sea, decimos, ¿es por qué estoy en mi fase menstrual y se me antojó un chocolate, ¿no? Y a veces como que decimos, oye, a lo mejor mi cuerpo lo necesita, no hay que ser tan, como que tan juiciosos o tan, estrictos, pues sí, tan como que a veces nos estrictos. enoja, como decir, ¿por qué tan estrictos con nosotros mismos? De decir como que es que todo el cuerpo es tan increíble que nos va dando señales de lo que Total. necesita. Entonces, como que también escucharlo y escucharnos nos va a dar esa pauta para decir, ok, hoy necesito mi colación o mi comida de media mañana. No, no la necesito, ¿no? O sea, o a lo mejor hoy Claro. necesito mis 5 comidas o mis 3 comidas, o a lo mejor pueden ser 7 comidas, o a lo mejor hoy necesito 8, o a lo mejor te digo, hoy me duermo estudiando hasta las 5 de la mañana y necesito más, ¿no? Ujú. Pero porque necesito esa energía que mi cuerpo está trabajando constantemente, ¿no? Qué bueno saberlo. Y es súper importante como reconocer ustedes como oyentes, escuchar todo esto que tú de muy buena forma nos estás compartiendo y que en realidad a veces se nos olvida o que nunca habíamos escuchado o que sí lo escuchamos una vez, pero no lo tomamos tan en cuenta y está bien tomarlo muy, muy en cuenta ahora y aplicarlo en nuestra vida. Y saber que creo que en todas estas preguntas de falso verdadero, como decía, depende de cada persona, depende de cada situación, depende hasta de cada día. Y es que si nos damos cuenta y hacemos como un análisis de nuestro estado de ánimo, no todos los días nos sentimos igual, ¿ya? Y como no nos sentimos igual, también puede pasar con nuestro organismo. No todo el tiempo nuestro organismo nos va a pedir lo mismo. Tú lo decías como de muy buena forma, a nosotros como mujeres nos pasa, como el día en el cual estamos teniendo la menstruación, pues claramente que es cuando más se nos está como esa sensación de querer el dulce, de querer el chocolate, y qué bonito es
un trabajo de amor y de cuidado propio y de autoconocimiento, el decir, se me lo voy a regalar, porque me lo merezco, porque soy digna, porque en realidad soy una buena persona, porque yo me puedo afirmar lo que soy. Y tan solo con este gesto, que a veces las personas pueden verlo como insignificante, en realidad vale mucho, muchísimo. ¿Ya? Y aporta mucho también a nosotros como mujeres. Y qué bonito que ahorita lo aclaráramos para, como para tenerlo tan presente. Y tú que lo comentaste también, qué bueno tenerlo muy en cuenta. Así que eso también me hace pensar mucho acerca de esta última pregunta de hoy, que es como cuáles serían algunas estrategias o tareas que podrían aplicar las personas para llevar una sana alimentación. Perfecto, muy buena pregunta para cerrar. Pues más que como estrategias, digo tareas, como que observarnos, o sea, observarnos qué definimos nosotros como alimentación. O sea, como que más allá después de escuchar este podcast y esta entrevista, lo que sea, como que el cuestionarnos, ok, para mí, ¿qué es alimentación? ¿Qué me han dicho toda la vida que es alimentación? Ok, uno, ¿no? Eso es importante. Dos, yo siento o me creo merecedora de que, o sea, de que puedo comer, o sea, porque muchas veces, aunque sea una pregunta que se escuche muy radical o tonta o superficial o lo que sea, muchas veces sentimos que no somos merecedores o merecedoras de Total. consumir alimentos que nos beneficien, ¿no? Y ya sea como beneficien en cualquier sentido, ¿no? O sea, no significa como beneficio solamente nutricional, ¿no? Porque a veces hay alimentos con bajo aporte nutricional que siguen siendo con aporte nutricional, ¿me explico? Pero como que qué tan merecedora me siento de eso y evidentemente cuestionarnos en todo esto que digo, ¿cómo están mis hábitos de sueño? O sea, porque muchas veces lo pasamos por alto, decimos, bueno, no pasa nada, yo me duermo todos los días a las 3 de la mañana porque a esa hora me da sueño y me levanto todos los días a las 7 porque a esa hora me tengo que levantar y no me explico, no me pongo a reflexionar el por qué siempre me da antojo o apetito o como ansiedad de comer algún alimento o ansiedad en mi día a día como angustia y tal. Y todo tiene que ver, o sea, porque al final cuando nosotros inhibimos esta hormona que se segrega en la noche cuando hay oscuridad, o sea, se inhibe esta hormona y se inhiben muchos procesos que siguen, o sea, como que el cuerpo es tan, o sea, es tan perfecto, pero al final el cuerpo se adapta a cómo tú estás hoy, o sea, si por ejemplo tú consumiste sal de más o sal de menos, el cuerpo dice, ok, voy a hacer todo lo posible para que aquí no nos deshidratemos y qué voy a hacer, ¿no? Entonces como que el cuerpo entra como en estados constantes y cambios constantes que hay que ponernos a reflexionar, entonces como que ese sería el tercero, como el cómo está nuestro ciclo de sueño, cómo estamos tomando agua, porque a ver, las células, que las células estén hidratadas es súper, súper importante para que todos los procesos Ujú. fisiológicos se lleven a cabo de manera correcta, ¿no? Yo siempre explico que la célula, cada célula de nuestro cuerpo es como si fuera una pelotita, ¿no? Que cuando tú estás, no sé, jugando y lo que sea, y esta pelota se poncha o se le abre un huequito, pues si le pones aire o si le pone o la intentas llenar otra vez, pues se le va a salir el aire por ese huequito, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos deshidratados, que es cuando ya tenemos esta sensación de sed, es que nuestras células ya están como rotas, ¿no? Que ya necesitan un parche para poder volverlas a llenar, ¿no? Y el agua extracelular de nuestras células, por así decirlo, el líquido extracelular ocupa muchísimo espacio en nuestro cuerpo, ¿sale? Sabemos que estamos conformados en un 60 a un 80% de agua y el extracelular, o sea, el líquido extracelular debería ser de los más importantes, no, perdón, intracelular. Y el extracelular muchas veces como que tiene esta como competencia porque necesita tener un equilibrio, ¿no? Entonces, cada vez Ujú. que nosotros tomamos agua, nada más cuando tenemos sensación de sed, nuestro cuerpo ya vive en una deshidratación, que es como si estas pelotitas en nuestro cuerpo, estas células, estuvieran deshidratadas. Entonces, por más que agua que nosotros le metamos, ya no se van a llenar, ¿no? Necesitan iones o electrolitos para poder volverlas a parchar y volver a ingresar el agua a la célula. Entonces, bueno, el hábito de sueño, el hábito de agua, también tu relación con la comida, observar cómo es tu relación con la comida actualmente, o sea, como quitarte de la Ujú. cabeza la clasificación de alimentos entre buenos y malos, o decir como, bueno, ya hice ejercicio y me merezco esto,
o solamente el fin de semana puedo comer esto, porque a lo mejor llega el fin de semana y ni siquiera se te antoja lo que pensaste el lunes que querías comer el domingo, ¿no? O sea, que a veces es el lunes y dices, bueno, el lunes estoy súper juicioso con mi comida, pero el domingo me como esa rebanada de pizza que quería. Y a lo mejor llega el domingo y ni siquiera se te antojó la pizza, ¿no? Pero te la tienes que comer porque ya es como una necesidad de no, ahora me la como porque hoy es mi único día que puedo comérmela o permitírmela comer. Entonces como que entra como en un caos tu cuerpo de que dice, bueno, me estás dando una señal diferente que se te antoja otra cosa y te la estás comiendo nada más porque si no sientes que ya no hay otro día que te puedes dar ese permiso, ¿no? Entonces como que ver tu relación con la comida, cómo está, observarte y sobre todo conocerte, o sea, como que ir viendo qué señales tu cuerpo te va dando y conocerte, o sea, de que decir, oye, me estoy comiendo esto, me estoy dando cuenta que me está cayendo súper mal y que me estoy inflamando y que estoy teniendo gases y que me estoy enronchando, que me estoy hinchando, pero como me lo como diario y como sí me siento diario y como me duele la cabeza diario después de comérmelo, ya lo doy por hecho, como que es normal, ¿no? Es Ujú. normal y está rico y me gusta y no pasa nada. No, a ver, o Claro. sea, cuestiónate, o sea, ¿por qué estoy comiendo lo que como? ¿Por qué estoy dejando de comer lo que estoy dejando de comer, ¿no? Y, y yo creo que eso sería como mis mayores recomendaciones. Y también, o sea, como Wow. el ver el ejercicio no desde un punto de compensación, sino como un punto de honrar a tu cuerpo por todo lo que hace por ti y decir, ok, el ejercicio es necesario por todo lo que hace el cuerpo por nosotros, por todo lo que le ayuda al cuerpo a hacer ejercicio, pero no por un castigo. O sea, yo muchas veces incluso, te digo, yo muchas veces veía el ejercicio como una compensación de que hoy hice ejercicio, hoy me puedo permitir comer, ¿no? O hay muchas bloggers o influencers actualmente que dicen como que, bueno, ya me comí esto, ya me permito esta cosa, ¿no? Pero no tiene que ver una cosa con la otra, o sea, que el ejercicio sea algo que te guste, algo que disfrutes, que no tiene que ser algo donde quemas más calorías o menos calorías o cuántas calorías quemaste al día. A mí eso de estar contando calorías tampoco me gusta, o sea, no lo hagan. Es algo que te trauma, que te quita la paz. Y también, o sea, como para cerrar, un punto importante, cuando te está quitando la paz, ahí no es. O sea, llámese alimentación, llámese ejercicio, llámese dieta loca de licuados o de jugos o de lo que sea, cuando te quita la paz a tal punto donde ya es una inseguridad de que si no haces tu ayuno intermitente tantas horas, si no haces tu tal, te está quitando la paz, ahí no es, o sea, no queremos un plan de alimentación que solamente te esté quitando la paz, cuando en realidad la salud que te debería de dar sería integral, o sea, integral, llámese que te esté beneficiando, que te esté ayudando en todos los sentidos y que te esté aportando más de lo que te está quitando, ¿no? Qué cosa, es verdad. Creo que también se puede decir que hay que llevar una alimentación de manera como flexible, dice la palabra flexible, consciente, o sea, saber muy bien cómo está, analizarla, hacer esa introspección con cómo voy llevando la alimentación. ¿Será que es una sana alimentación o no lo es? ¿Qué puedo cambiar? Preguntarme, o sea, que de todos los hábitos, de todo lo que estoy tomando en cuenta, no es lo más sano, que sí es lo más sano para mí, sin etiquetar, como lo decías, de esto está bien o esto está mal. Y sobre todo, también un punto fundamental que es consultar con las personas expertas como tú acerca de este tipo de temas para poder decir, bueno, esto es lo que debería cambiar, esto es lo que podría aplicar en mi vida y todas esas tareas que a tus consultantes también les vas dejando, que en realidad es el fruto del crecimiento para la buena alimentación. Entonces creo que lo importante es eso, como empezar a adoptar todas las estrategias, como empezar a analizar su propia vida, la vida de cada uno, analizarla muy, muy bien y sobre todo lo importante es tomar decisiones. Porque claro que esto es un podcast, un espacio para poder hablar y compartir, pero el que toma la decisión eres tú como oyente, tú como esa persona que está aquí escuchándonos o viéndonos y lo importante es que lo empieces a asumir también en tu vida. Entonces creo que ante todo quiero darte las gracias por haberme acompañado también, por haber participado del podcast, por responder todas las preguntas. Y mira, creo que estas son preguntas que consultantes míos, que otras personas me han dicho y yo, bueno, voy a anotarles, tenerlas muy presentes y ya se dio esta oportunidad para poderla conversar. Muchas gracias a ti por invitarme, de verdad feliz, feliz de estar aquí contigo, con todos. Y cuando me necesiten, aquí voy a estar muy a la orden. Y de verdad, muchísimas gracias. Y yo creo que
Que qué bonito espacio que estás dando esta oportunidad de platicar de estos temas que muchas veces no lo hablamos y como que los dejamos pasar y es importante cuestionarnos. Así es, así es. Tú nos comentabas también de que estás brindando consultas presenciales y en línea. ¿Presenciales en qué Sí, ciudad de México? En Ciudad de México, en Veracruz, México, Ujú. y online, bueno, en todo el mundo, de que me pueden escribir, me pueden mandar un correo. Estoy Ok. en, bueno, la red que más ocupo, la verdad, es Instagram, que estoy como tu Ujú. futura.nutrióloga. Y igual ahí mismo tengo como que el link para mandarme como un WhatsApp o para mandarme un correo. Y ahí estoy a la orden para lo que necesiten, igual para apoyar lo que se necesite. Qué bueno, muchísimas gracias. Y así espero que muchas personas puedan consultarte y puedan pues resolver todas estas dudas y más que puedan tener sobre su buena alimentación. Así que a todos los oyentes los invito a que sigan el podcast, que lo compartan, que lo manden a sus amigos, familiares y demás, que lo puedan ver en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas en las que está. Y si estás en Spotify, te invito para que puedas colocar las 5 estrellas para que siempre tengas todos y cada uno de estos episodios que siempre son de gran ayuda para ustedes. Así que muchísimas gracias a ti y a todos. Hasta luego. Puedes encontrarme en las redes sociales, en Facebook como psicóloga Michelle Zurita y en Instagram como psicomichelle-zc.